Algo que escucho todo el tiempo en mensajes privados es esto: Pastor, cuando decido cambiar, la tentación se vuelve más fuerte. Y la mayoría piensa que eso significa que está fallando. Pero hoy te voy a mostrar por qué en realidad puede ser la señal de que estás ganando la batalla. Bienvenidos al Movimiento Bajo Fuego. Soy tu amigo Hayden y quiero compartir contigo, quiero responder algunas preguntas que me han hecho dentro de la comunidad. Recuerda que me puedes mandar tus preguntas en Instagram, en Facebook y también me puedes dejar preguntas aquí en los comentarios y las vamos a estar respondiendo en nuestros videos aquí en tu canal. Muchas veces pensamos que la lucha contra la pornografía o los hábitos ocultos es simplemente espiritual, pero en realidad ocurre en dos niveles al mismo tiempo: el nivel espiritual y también el nivel biológico del cerebro. Por eso es importante que entendamos cómo funciona esto, porque cuando entendemos ambos, empezamos a ver el proceso real. Pregunta número 1. ¿Por qué cuando estoy avanzando aparece una tentación más fuerte que antes? Esto es algo que se conoce como la paradoja de la resistencia. Y créeme, esta es una de las preguntas más comunes. Muchas personas piensan: si la tentación está más fuerte, ¿significa que estoy perdiendo? Pero en realidad ocurre realmente lo contrario. Cuando decides cambiar, estás cortando el estímulo al que tu cerebro estaba acostumbrado. Quiere decir que tu cerebro de repente se va a sentir como: hey, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? Porque tu sistema límbico, o sea, la parte emocional del cerebro, estaba entrenado para recibir un alivio inmediato cada vez que se sentía bajo fuego. Entonces, cuando ese estímulo desaparece, el cerebro envía señales más fuertes para intentar regresar a esa ruta que es la ruta conocida. Por eso, el gráfico que vemos aquí muestra el pico del deseo justo después de decidir resistir. Esto es exactamente lo que la Biblia describe también en Gálatas 5:17, cuando dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay una lucha definitivamente. Entonces, una tentación más fuerte no significa que estás perdiendo la batalla, más bien significa que estás debilitando una ruta neuronal antigua. Pregunta número 2. ¿Cómo sé si lo que siento es tentación o si ya estoy pecando en mi mente? Mira, esto es algo que se conoce como la frontera entre la invitación y la caída. En este slide puedes ver o te explico algo muy importante. No siempre puedes controlar que un pensamiento aparezca en tu mente. Definitivamente los pensamientos van a llegar. La tentación muchas veces llega como simplemente un pensamiento automático. Lo importante es qué es lo que vas a hacer después de que llegue. Y aquí podemos ver tres etapas. 1, el estímulo aparece. Perdón. 1, el estímulo aparece. 2, surge un pensamiento automático. 3, tú decides qué hacer con ese pensamiento. Y ahí está la clave. Si decides rechazarlo, estás resistiendo. Pero si decides alimentarlo, imaginarlo, cultivarlo, maquinar en tu mente, entonces ahí comienza el pecado. La Biblia hace una distinción clarísima en Hebreos 4:15 y además nos da una gran esperanza, porque dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús también fue tentado, pero nunca decidió quedarse en la tentación. Así que ahí está la diferencia. Los pajaritos pueden volar alrededor de nuestra cabeza, pero tú decides si se hace un nido o no. Pregunta número 3. ¿Qué hago cuando el impulso aparece muy rápido y casi sin pensar? Cuando un hábito ha sido repetido muchas veces, el cerebro lo ejecuta casi de forma automática. ¿Por qué? Porque el sistema emocional responde mucho más rápido que la parte racional del cerebro. Por eso, muchas personas intentan ganar el debate mental con el impulso. Y ese es el peor error: quedarte a debatir con tu cerebro es un problema. ¿Por qué? Valga la redundancia, el problema es que en el pico de la tentación, tu cerebro racional ya está atrasado, ya quedó retrasado. Entonces, la estrategia correcta no es discutir contra el impulso. La estrategia correcta es interrumpirlo físicamente. Ahora, te voy a enseñar algo, que es la táctica de la interrupción física. ¿Cómo funciona? Mira, en este slide vamos a ver 3 pasos muy prácticos. Paso número 1, levántate. Paso número 2,
cambia el ambiente donde estás. Paso número 3, interrumpe el aislamiento. Ya tienes la aplicación dentro de nuestra comunidad, utilízala. La Biblia lo dice de una forma tan directa. En 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Aplícalo, aplica el principio de huid ante la tentación, porque definitivamente la Biblia no dice que negocies con el impulso, dice que corras, que escapes, que huyas. Así que no te quedes discutiendo, porque si ya estás con tu celular en la mano, ya con el impulso activado, entrando al baño, ¿qué te hace pensar que vas a poder aguantar? Pregunta número 4. ¿Por qué a veces después de un buen día espiritual termino cayendo? Mira, este slide muestra algo muy importante. Muchas veces confundimos dos cosas totalmente diferentes. Uno, la apatía espiritual, que su síntoma principal es una indiferencia hacia Dios, y confundimos con el agotamiento biológico. Esto es real, su síntoma principal es estrés, falta de sueño, exceso de carga. ¿Qué quiere decir esto? Quiero que veas el cuadro. Tú puedes orar, leer la Biblia, servir dentro de tu congregación o tener un buen día espiritual, pero si ignoras el cansancio, la soledad o el estrés, tu cerebro va a seguir buscando alivio. Y cuando el cerebro está agotado, empieza a buscar un alivio químico. En la Biblia vemos algo parecido en la vida de Elías. Después de una gran victoria espiritual, él estaba totalmente quemado, estaba totalmente rendido. Y Primera de Reyes 19, del 4 al 5, dice, recuerden el momento después de derrotar a los sacerdotes de Baal, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo de este árbol, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios primero trató su cuerpo, no su teología, porque el cansancio también afecta la batalla espiritual. Así que si estás hoy día cansado, descansa, tómate un tiempo, relájate, porque tu cerebro reconoce ese cansancio y va a buscar dopamina a toda costa. Pregunta número 5. ¿Cuánto tiempo tarda realmente en cambiar una ruta neuronal? Yo creo que esta es una de las preguntas que muchas personas se hacen. ¿Cuántos días toma en cambiar un hábito? Algunos dicen que 16 días, 21 días. Pero mira, el cerebro no cambia por el paso del tiempo. Cambia por la repetición de decisiones diferentes. Y ahí está la clave. Cada vez que eliges una respuesta distinta, debilitas la ruta vieja y fortaleces una ruta nueva. Esto es cuestión de repetición, de ser diligente en tu proceso. Esto es lo que la neurociencia llama como neuroplasticidad cerebral y es un regalo que Dios nos ha dado. La Biblia lo describe, la Biblia describe este proceso como la renovación de nuestra mente. Así que no es un evento instantáneo, no es una varita mágica que te toque ya, sino es un proceso continuo donde nuestra forma de pensar y reaccionar va siendo transformada día a día en base a decisiones, aprendizaje, a repetición. Y nosotros aquí dentro de la comunidad Bajo Fuego tenemos precisamente los métodos para que tú lo puedas hacer. Me encanta cómo Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este siglo, sino seamos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Y ahí vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Precisamente eso es lo que tienes que hacer. Este es un proceso. ¿Cuánto tiempo tomará? Depende mucho de cuánto tiempo tú te esfuerces en repetir la nueva ruta. Pregunta número 6. ¿Qué hago con la vergüenza cuando siento que ya debería haber cambiado? Definitivamente el peso más destructivo es el de la vergüenza. ¿Qué quiere decir esto? La vergüenza es una de las fuerzas más destructivas en el proceso de querer cambiar y ser mejor. Mientras que la convicción puede llevarnos al arrepentimiento, la vergüenza intenta convencernos de que ya no vale la pena seguir intentando. ¿Por qué? Porque siempre vuelves a caer, ¿verdad? La vergüenza dice, tú eres el problema, ya deberías haber cambiado. Muchas personas se quedan atrapadas en un ciclo donde fallan, sienten vergüenza y luego se esconden de Dios o de la comunidad. Pero el mensaje del Evangelio es totalmente diferente. ¿Sabes? La vergüenza te dice que te escondas, pero la convicción del Espíritu funciona de una manera totalmente diferente. La convicción dice, tu acción estuvo mal, pero tu identidad sigue totalmente intacta. La vergüenza produce un aislamiento, la convicción produce un arrepentimiento. Vamos a verlo de una mejor manera en el siguiente slide. Aquí podemos ver dos ciclos. El ciclo de la vergüenza,
que es fracaso, vergüenza, aislamiento, recaída, y creo que se lo conoces. Pero también podemos ver el ciclo de la gracia, que es fracaso, convicción, levantarse y renovación. Por eso la Biblia termina con esta gran verdad. La palabra de Dios nos dice esta gran verdad en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso de restauración no se basa en perfección inmediata, sino en seguirse levantando y caminando con Dios. Si estás luchando con hábitos ocultos, recuerda esto. El cambio real ocurre cuando entiendes cómo funciona tu cerebro y cómo trabaja la gracia de Dios en tu vida. Quiero que recuerdes que no estás solo en esta lucha. Si quieres dejar de pelear solo, te dejé en la descripción un link para que te unas hoy mismo a nuestra comunidad. Estamos bajo fuego, pero nunca más solos.